Buenos días nuevamente, feliz sábado para todos, bendiciones para todos. En esta mañana vamos a hablar de un tópico para meditar. Pero antes de hablar del problema, yo les voy a dar la solución. Y la solución está en dos versículos. Uno es el Salmo 34, 18, que fue la lectura bíblica. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y el otro está en Mateo 11, 28. Mateo 11, 28 es un versículo conocido por muchos de nosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy no sé cuál es la razón por la cual usted está aquí con nosotros. ¿Qué tema está esperando hoy? ¿Qué palabras? ¿Qué mensaje? A veces no es fácil pararse aquí al frente y compartir un mensaje de la palabra de Dios, porque todos venimos y tenemos un bagaje cultural diferente. Todos pensamos diferentes. Todos tenemos necesidades diferentes. Y espero que el mensaje de esta mañana pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros, porque ahí también me incluyo. Un mensaje de amor. Pero muchas veces para mirar el mensaje de amor, tenemos que mirar el problema. Porque una vez que identifiquemos el problema a nivel personal, podremos anhelar tener una solución o podemos buscar una solución que nos ayude a ese problema que tenemos. En la vida pasamos por un sinnúmero de circunstancias y situaciones. Algunas situaciones las creamos nosotros. En otras ocasiones, esas situaciones son creadas por las personas que están a nuestro alrededor. Nadie escogió nacer en el hogar donde vive. Todos nacimos en ese lugar donde vivimos y en esa familia con la cual compartimos. Hay veces desearíamos haber nacido en un lugar diferente. A veces tal vez desearíamos haber nacido en una familia diferente o tal vez en un país diferente. Generalmente yo, a manera de chiste, digo a algunas personas que yo nací en el lugar equivocado. Nací en Cartagena, mucho calor. Y cuando voy de visita yo digo, yo no sé cómo podía yo vivir aquí. El mundo en el que vivimos es un mundo que a veces nos da cosas que a veces no necesitamos o a veces cosas que necesitamos. Muchas veces nosotros en el proceso de la vida armamos nuestra vida en una dirección y en algunas otras ocasiones Dios nos pone en el lugar para que
escojamos una dirección diferente. A veces tenemos dificultades y problemas y gritamos al Señor y le decimos, ya está bueno ya. Como me decía un amigo cubano, me decía, Dios no ahorca, pero sí aprieta. No es bíblico, ¿verdad? Pero así pensaba él de esa manera. Se sentía angustiado, se sentía presionado. Y él pensaba que aunque Dios no lo estaba ahorcando, sí lo estaba apretando. Así que en esta mañana vamos a hablar de un problema. Un problema que a lo mejor todos lo hemos tenido en diferentes formas. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos cortado un dedo? Yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia. Y al cortar ese dedo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Si el dedo está cortado, nos lo terminamos de cortar para no tener esa herida, ¿verdad que no? Lo curamos, lo sanamos, lo cuidamos, hasta que en 7 días ya tenemos cicatriz. Así que en la vida, todos en algún momento hemos experimentado más de una herida. Y esa herida puede ser de diferentes tipos, no solamente física, pero también emocional. Yo tenía aproximadamente 13 años, tal vez 12. Fui a llevarle el almuerzo a mi papá, que estaba trabajando en un lugar, y después de llevarle el almuerzo, me regresé con él en un tractor que teníamos con el que trabajaba. Lo último que yo recuerdo es que yo venía sentado en el parafango del tractor por la carretera donde había mucho tráfico. Lo último que recuerdo es que íbamos subiendo una loma y cuando miré hacia atrás vi un autobús, seguí mirando hacia adelante y lo único que me acuerdo es del golpe. El autobús nos invistió, caímos a un precipicio, me rompí la tibia y el peroné, la pierna, y 3 meses estuve con un yeso. Una herida, algunos le llaman un trauma, porque eso es exactamente lo que significa la palabra herida. La palabra herida tiene una historia interesante que combina raíces griegas antiguas con una evolución en la medicina y en la psicología. Su origen etimológico, que viene del griego, la palabra trauma, al traducirla al español o al traducirla a cualquier otro idioma, significa herida, lesión, y se usaba originalmente para describir una herida física en el cuerpo, como un corte o como una fractura, como la que me hice yo en la pierna. Un trauma, una herida. Luego esta palabra fue adoptada al latín como trauma con el mismo significado, porque en el español tenemos muchas palabras que vienen del latín. Así que a medida que pasó el tiempo, la palabra trauma, que era lo que se usaba antes, en los años 1700 a 1799, en la medicina occidental, el término seguía refiriéndose a heridas físicas. Solo a heridas físicas. Por ejemplo, un trauma craneal, un golpe o lesión en la cabeza. Luego, en el siglo 1800 a 1899, con el avance de la medicina y la psiquiatría,
los médicos empezaron a notar que algunas personas sufrían secuelas emocionales o mentales después de eventos intensos, como las guerras, accidentes o abusos. Y así nació el término trauma psicológico o trauma emocional. Una herida emocional, una herida psicológica. Y como toda herida, necesita ser atendida. Es por eso que a medida que pasa el tiempo en la vida de muchas personas y de muchos hogares, los problemas se hacen más grandes. Porque como hay una herida y no se atiende, la herida puede convertirse en gangrena y hay que cortar el miembro. Y es por eso que muchas relaciones familiares, relaciones de hogares, de matrimonios e inclusive relaciones dentro del trabajo pueden llevar a situaciones muy difíciles. En el siglo XX, 1900 a 1999, después de las guerras mundiales, el concepto de trauma se amplió mucho más, especialmente con el diagnóstico de lo que llaman trastorno de estrés postraumático. La gente que iba a la guerra y regresaba venía con muchos traumas, muchas heridas emocionales al ver todo lo que sucedía en una guerra. Así que el trauma dejó de ser solamente físico y se reconoció como una experiencia que afecta profundamente al ser humano en la mente y en las emociones. Hoy en día, el término se usa ampliamente en la medicina, como también se usa en la psicología e incluso en el lenguaje diario. Hemos llegado al punto en que muchas veces los muchachos ya están hablando que tienen un trauma y que se comportan de una manera o de la otra porque tienen un trauma. Y simplemente están hablando es que alguien los hirió, alguien les hizo una herida, alguien los trató mal, ¿verdad? Así que el lenguaje cotidiano ya refleja esta palabra como una palabra común y corriente, que denota que hubo situaciones dolorosas, perturbadoras, con violencia, con abuso, con pérdidas o desastres naturales. Así que, en resumen, podemos decir que la palabra trauma evolucionó de ser una herida física a convertirse en una herida emocional, una herida psicológica. Y esto sucede a menudo, no es algo esporádico. Muchos tenemos situaciones que quisiéramos no haber pasado por ella. Aunque la Biblia no habla de la palabra trauma, tal como estamos hablando aquí, en la Biblia el concepto de heridas emocionales, sufrimiento profundo y restauración está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Heridas, traumas. Hay algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Job, ¿verdad? Job. ¿Qué le pasó a Job? Perdió sus hijos, perdió su salud, perdió su riqueza, perdió el apoyo emocional de su mujer y de sus amigos. Traumático, terrible. ¿A cuántos nos gustaría pasar por la experiencia de Job? En otras palabras, ¿a quién le gustaría tener la herida de Job? Yo creo que a nadie. Y Job, mire lo que dijo Job, capítulo 3, versículo 25. Dice, porque el temor que me espantaba
me ha venido. ¿No hemos muchas veces tenido una herida y pensamos en las consecuencias y todo lo que nos va a pasar y efectivamente eso es lo que nos pasa? Dice Job, porque el temor que me espanta me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job estaba, o Moisés estaba describiendo la experiencia de Job. Pero me llama la atención lo que dice Jeremías. Jeremías, el profeta llorón. Jeremías 9:1. Jeremías quería que sus cabezas adentro fuese toda agua. Y mire lo que dice él. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche. No era fácil la situación por la cual estaba pasando Jeremías. Imaginémonos ver a su país colapsar. Imaginémonos ver lo que le estaba pasando a su pueblo. Jeremías sufrió mucho. Pero ¿qué nos dice David en el Salmos 32:4? David huyó de enemigos, sufrió traiciones y tuvo mucha angustia. Él dice, de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. No es fácil. Pero no solamente los actores y escritores de la Biblia sufrieron eso. En Mateo 26, 38 al 39, encontramos algo interesante. Jesús, como humano, experimentó el dolor que experimentó Job, el dolor que experimentó David, el dolor, el trauma, la herida por la cual pasó Jeremías. ¿Qué nos dice? Entonces Jesús le dijo, mi alma está ¿qué? Muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y el 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús pasó por una experiencia similar. Él experimentó lo que los otros autores habían experimentado. La Biblia está llena de historias felices, pero también está historias tristes. Yo siempre digo que la Biblia, Dios decidió no ocultar lo que es la conducta del ser humano. Y en la Biblia encontramos lo bueno, lo malo y lo feo. Ahí está todo. Porque la Biblia revela la conducta del ser humano. Pensemos por un momento en nuestros tiempos, algunas personas sobresalientes que pasaron por situaciones similares. Por ejemplo, tenemos autores y pensadores que hablan acerca del trauma, de las heridas emocionales. Viktor Frankl, un individuo que se salvó del Holocausto, de la persecución que tenían los nazis en contra de los judíos. Él sobrevivió el holocausto y él dijo, enseño que incluso en el sufrimiento externo el ser humano puede encontrar propósito. Dios nos permite en los problemas de la vida
encontrar un propósito positivo. Y este individuo, imaginémonos a los judíos siendo perseguidos, maltratados y matados por los nazis, y este señor salvarse del holocausto y ahora decir que en el sufrimiento extremo el ser humano puede encontrar propósito. Interesante. Y él decía, entre el estímulo y la reacción, o sea, la respuesta, hay un espacio. Un ejemplo, aquí está usted y aquí está el resultado. Aquí estoy yo con un problema que me está afectando. Ese problema que me afecta va a causar que yo tenga una reacción X. Pero antes de que llegue la reacción, hay un espacio. Y en ese espacio yo tengo que decidir cuál va a ser la respuesta. Él dijo, entre el estímulo aquí y la respuesta acá, hay un espacio. Ese espacio es nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Por lo tanto, si tenemos una herida, si alguien nos hizo algo, si alguien habló mal de mí, si alguien me dijo algo, si alguien hizo una acción contra mí, yo tengo que decidir cuál va a ser mi respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Repito, en nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Porque dependiendo de nuestra respuesta, yo que estoy aquí, voy a crecer o a decrecer. Elena G. de White dijo lo siguiente. Ella habló del daño espiritual y emocional que deja el pecado y la pérdida y dijo, las penas no son para amargarnos, sino para purificarnos. Jesús es el sanador. Las penas no son para amargarnos, sino para purificarnos. Jesús es el sanador de corazones quebrantados. Hay un escritor americano, C.S. Lewis, se casó con otra escritora, él era de Irlanda, se casó con una americana, Joy Davidman. Ella se casó en 1956 y en 1960, 5 años después, murió. Murió de cáncer en los huesos. Imaginémonos a este hombre que solamente pudo disfrutar de su matrimonio 5 años. O 4, 1956 a 1960. ¿Cómo se sentiría? ¿Cuál sería la situación en que él estaba? Y él escribió un libro, y en ese libro su reflexión acerca de la muerte de la esposa fue esta. Él dijo, el dolor mental es menos dramático que el dolor físico. Ojo, el dolor mental es menos dramático que el dolor físico, pero es más común y también más difícil soportar. No hay un analgésico para el dolor emocional. A menos que nos den morfina y nos durmamos por días y días y días. La historia
de otro joven, Kirk Franklin, fue rechazado desde niño. Kirk Franklin, hoy conocido como uno de los pioneros de la música evangélica contemporánea, él tuvo un inicio terrible. Fue marcado profundamente por el dolor. Fue abandonado por sus padres a su corta edad. Fue criado por su tía Gertrudis, que para ella poder pagarle las clases de piano, ella tenía que salir a vender latas. Trabajaba reciclando. No tenía dinero, pero ella vendía latas para que su sobrino pudiese estudiar y tomar clases de piano. Creció sintiéndose rechazado, fuera de lugar y no deseado. Así que tuvo una infancia turbulenta. Fue testigo de violencia, fue testigo de pobreza, abandono, y todo eso lo alejó de la iglesia. Y buscó consuelo en las fiestas y en el alcohol. Finalmente tocó fondo. Y ahí en esa situación difícil, entendió que su identidad no dependía del rechazo que había tenido toda su vida, sino que su identidad dependía del amor de Cristo. Y ahora, volviendo a lo que dijo Frank, el judío, que muchas veces en el sufrimiento encontramos propósito, ahora él usa la música y los estudios que había hecho en música para lanzar lo que él es hoy en día. Su música nació del proceso de restauración en Jesús. ¿Conocen ustedes las ostras? ¿Han oído ustedes hablar de las perlas? Muy bien. ¿Saben ustedes cómo se forma una perla? Cuando la ostra es herida por la arena que le entra, suelta un líquido que atrapa esa arena para protegerse, y ese líquido produce una perla. En el sufrimiento encontramos propósito. Hoy, este muchacho, Kirk Franklin, usa su plataforma musical para dar a conocer a Jesús. Y se ha convertido en un individuo famoso que ha ganado 16 premios Grammy en la música, vendiendo muchos discos tipo del evangelismo contemporáneo, del evangelio contemporáneo. Así que frases como esta que dijo Kirk son interesantes. Dice: Dios no usó mis dones hasta que me rendí por completo. Él no necesita talento. Él lo que necesita son corazones rotos, listos para ser sanados. No importa la herida que tengamos. No importa cuán leve o profunda sea. No importa cuán rechazados nos sintamos. Dios está buscando corazones rotos, listos para ser sanados. A lo mejor nosotros tengamos traumas en el hogar o en la iglesia. Hablemos de algunos traumas de los niños y de la infancia. Abandono emocional o físico, violencia intrafamiliar, abuso sexual
o físico, negligencia o falta de cuidado, testigos de consumo de drogas o violencia. Eso es lo que muchos niños en muchos hogares muchas veces presencian y viven con un trauma constante, con una herida que parece no puede sanar. ¿Y qué diríamos de los adolescentes que les hacen bullying en la escuela? ¿Cómo se sienten? Exclusión social, rechazo de los padres o de los cuidadores, ausencias de proyectos de vida, no tienen un proyecto hacia el futuro como jóvenes. Sus relaciones son tóxicas o tienen tal vez relaciones sexuales tempranas. Y muchas veces los adultos también tenemos traumas que traemos, traumas no resueltos de la infancia, pérdidas familiares o muertes violentas, desplazamiento forzado o pobreza, violencia de género, sentimientos de inutilidad o abandono. Como les dije, tenemos que describir lo feo y lo oscuro para que veamos en contraste dónde está la solución. ¿Cuál sería la estrategia espiritual para sanar esas heridas? ¿Dónde las encontramos? Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Se siente usted hoy con un corazón quebrantado? No está solo. Hay muchos así. Pero lo interesante es que dice que Jehová dice que está cercano. ¿Verdad? Está cercano. Si usted tiene un familiar que vive muy lejos de donde está usted, ¿cómo hace usted para llamarlo? ¿Cómo hace usted para hablar con él? ¿Cómo hace usted para mantener una relación? ¿Qué hace? Usa el teléfono. ¿Verdad? Y ahora hay video, o sea que lo podemos ver. Dios está tan cercano a nosotros, como dice el texto, tan cercano que con una oración lo podemos alcanzar. Y es por eso que Él dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y sin torcer el significado de las Escrituras, podríamos decir prácticamente, vengan a mí todos los que tienen traumas, grandes o pequeños, que yo estoy dispuesto a sanarlos, que yo estoy dispuesto a restaurarlos. No importa el trauma, no importa la herida, no importa por cuántos años la hayamos tenido. Él dice que vayamos donde Él. Él es tan real como lo es el sol y el aire que respiramos todos los días. Tenemos que recordar lo siguiente. Con estos versículos, lo que Jesús me está diciendo es que yo no soy el pasado. El pasado, como lo dice la palabra, pasó. No podemos manejar la moto mirando por el retrovisor hacia atrás. Si usted maneja la moto mirando el retrovisor, se va a estrellar. Hay que manejar la moto mirando hacia adelante, hacia el futuro, presente y futuro, presente y futuro. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron, o sea,
el pasado pasó. He aquí que si yo miro hacia adelante, todas van a ser nuevas. No podemos vivir en el pasado. Porque si vivimos en el pasado nos vamos a deprimir. Tenemos que vivir en el presente, un día a la vez, añorando el futuro. Pero no podemos echarnos las cargas del futuro, porque entonces vamos a estar angustiados. Si vivimos en el pasado, nos deprimimos. Tenemos que vivir en el presente, mirando hacia el futuro, sin echarnos las cargas del futuro un día a la vez, para no vivir angustiados por el futuro. La lección de esta semana, una parte decía que Dios le dice a Josué, mira, hay un montón de territorio que no has entregado, no has conquistado. Pero ¿sabes qué? No te preocupes. Simplemente reparte la tierra y dile a cada quien lo que le corresponde, que yo me voy a encargar de echarlos afuera. Yo me voy a encargar de echarlos afuera. ¡Qué esperanza! Tenemos que, en el proceso de encontrar una solución a mis heridas, yo tengo que preguntarme, ¿quién soy yo para Dios? ¿Quién soy yo para Dios? ¿Qué dones tengo? No nos comparemos con los demás. A Dios no le interesa que tú pienses o que yo piense en los dones de los demás, sino en el don que yo tengo. Ese don que Dios me dio, no el don que Dios le dio a mi esposa o al hermano de la iglesia. ¿Cómo puedo servir a otros? Porque solamente sabiendo quién soy yo para Dios, sabiendo qué don Dios me dio, ahora yo puedo servir a los demás. Y cuando yo sirvo a los demás, mis heridas se olvidan. Mis traumas desaparecen. Porque ya no estoy pensando en mí y en mis problemas, sino cómo hacer feliz al otro. Así que si tú tienes un trauma, o si yo tengo un trauma, yo necesito hacer lo que hizo Jesús. ¿A cuántos les gustaría pasar por la experiencia que tuvo Jesús? Yo creo que a nadie. Torturado, abusado, maltratado, escupido, crucificado, abandonado, negado. Y Jesús tenía unas heridas en sus manos, en sus pies y en su costado. Y en cierta ocasión Jesús se reúne con sus apóstoles, con sus discípulos, y Tomás, que había dicho que si yo no veo las heridas, no creo. Jesús llegó un día donde estaba Tomás, y ahora Tomás, incrédulo, le dice, muéstrame tus heridas. Jesús no lo rechazó. Jesús no le dijo, ¿quién crees que tú eres? ¿No crees lo que yo te estoy diciendo? No. Jesús con amor le dijo, ven, mete la mano y siente mi trauma. Mete la mano y siente mi herida. Jesús usó su herida, usó su trauma para ayudarle a Tomás con su fe. Y esa herida que tú tienes, ese trauma que tú tienes, lo puedes usar para ayudar a otros y mostrarles que Jesús fue capaz de solucionar tu problema.
A lo mejor ese trauma que tú tienes, a lo mejor esa herida que tú tienes, es uno de esos dones que Dios te está dando para que lo uses y otros vean a ti en Jesús y tu confianza en Jesús. Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, el Hijo me puede liberar, sanar de mis heridas, pero yo necesito usar mi cabeza, mis pensamientos. Dice allí, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tengo que leer la Biblia, tengo que buscar entenderlo para que Él me ayude. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo tengo que entrar en la ecuación. Dios quiere curar mi herida, pero si yo no lo dejo, no me la van a curar. Si yo tengo una herida y no dejo que mi esposa o mis hijos o el hospital me la cure, nadie me la va a curar. Yo tengo que decidir con mi cerebro, con mi entendimiento y buscar ayuda. Muchas veces tenemos un dolor de cabeza y ¿qué hacemos? Buscamos una pastilla. Pero a veces tenemos un problema por una herida, por un trauma, y vivimos con ello toda la vida. No buscamos ayuda. Es necesario que busquemos ayuda. Me acuerdo que 3 meses después que me quitaron el yeso del accidente que tuve, cuando me quitaron el yeso y fui a caminar, no podía. Porque mis músculos se habían debilitado y ahora no podía moverme. Mi papá o mi mamá, no sé cuál de los dos, fue y me consiguieron unas muletas para poder empezar a caminar otra vez. Si usted tiene un trauma, si usted tiene una herida, no importa cuál sea, no importa que sea joven, adulto o adulto mayor, por no decir viejo, y ahí estoy yo, necesitamos una muleta. Busquemos un psicólogo, alguien que entienda mi cerebro y me ayude. Busquemos al pastor, busquemos al anciano, busquemos a alguien de confianza de la iglesia que sepamos que no va a estar por allí repitiendo lo que le dijimos, y busquemos ayuda. Es importante la ayuda. ¿Queremos que la iglesia crezca? Tenemos que sanar. Tenemos que sanar todas las heridas. Y aunque es gratis lo que dice Jesús, es gratis, pero yo tengo que hacer algo. Dice Pablo, no os conforméis a lo que está pasando en este siglo, no os conforméis a los traumas y a las heridas con las cuales está sufriendo. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena obra, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es importante que pensemos en que Dios tiene planes para nosotros, dice Jeremías 29:11. Planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Israel estaba cautivo, traumatizado,
en Babilonia. Bueno, en este caso ya eran por los medos y los persas. Y ahora, en medio de esa herida y de ese trauma de haber sido evacuados y llevados cautivos a un país que no era el de ellos, Jeremías, el profeta llorón, les dice que Dios, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Vamos a aplicarlo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Hombres y mujeres llenos de traumas. Yo tengo pensamientos que le van a quitar esos traumas, que le van a dar paz. No quiero causarles más trauma a ustedes. Mi evangelio es el evangelio de la felicidad. Mi evangelio es el evangelio de la paz. Mi evangelio es el evangelio del bien, no del mal. Y yo sé que ustedes quieren liberarse. Por eso les voy a dar el fin que ustedes están esperando. Un fin donde la herida será curada, donde el trauma se irá. Por supuesto, cuando hay una herida queda una cicatriz. Pero ya se fue el dolor, ya se fue el sufrimiento. Lo único que queda es un recuerdo que puede ser usado para ayudar a otros, como lo hizo Jesús. Isaías 61, no lo voy a leer todo, el tiempo se me acabó. Pero Isaías 61, vamos a ponerlo allí para leer unos cuantos versículos. Nos habla acerca de la misión de sanar a los quebrantados. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los traumatizados, a vendar a los heridos, a los que tienen un corazón herido. He venido a publicarles libertad de sus traumas, de sus heridas emocionales. Libertad a esa cautividad que tenemos, para darle a los presos apertura de la cárcel donde están. No importa cuán grande o cuán pequeño o por cuánto tiempo hayamos tenido el trauma, Él está dispuesto a liberarnos. Debemos caminar juntos. No se trata solamente de venir aquí a la iglesia y comadrear. Se trata de venir aquí y acompañarnos de verdad. Jesús caminó con sus discípulos y así todos deberíamos caminar juntos. Si usted cree que hay personas aquí que no caminan con usted, no le ponga cuidado. Camine con los que quieren caminar con usted. En mis negocios yo tengo un lema. Yo le digo a la gente, yo camino con el que camina y corro con el que corre. Y el que se quiera detener es su problema. Yo puedo llevar el caballo al agua, pero no lo puedo hacer que se tome el agua. Dios quiere. La pregunta es, ¿quiere usted? ¿Quiere usted? Oremos los unos por los otros con nombre y apellido, porque de esa manera es más personal. El versículo bíblico, la lectura bíblica, Salmos 34, 18, dice que el Señor está cerca de los quebrantados y salva a los que tienen un espíritu abatido. Hay heridas que no sangran por fuera, pero sangran por dentro. Pérdidas, abusos, traiciones, pobreza,
el alma también se rompe. Eso es un trauma. Pero ¿sabe qué? Jesús no solo observa. Jesús me sana. Jesús te sana tu herida. Él mismo vivió el trauma del rechazo, el dolor físico y emocional y la traición. Por eso Él puede decirme a mí, yo sé lo que es ese dolor y estoy aquí para sanártelo. Dios no rechaza a los quebrantados, los restaura, dice Isaías 61. Tu historia, y esto es importante, tu historia no termina en la herida. Tu historia no termina en el trauma. Mi historia no termina en el trauma. Dios puede transformar cenizas en bellezas. Tu identidad y mi identidad no está en el trauma. No seamos traumáticos. Tu identidad está en Cristo, no en el trauma o la herida que tienes. Quiero invitarlos para que cantemos un himno. El himno que te pasé, ¿lo tiene? Vamos a poner este himno y vamos a meditar en sus palabras. No, quédense sentados, es como una especial parte del tema. Vamos a poner el himno. Quiero invitarles para que, puestos de pie, oremos esta oración. Y por favor repitan después de mí. Oremos. Señor, tú conoces mis heridas invisibles. Hay dolores que aún me duelen. Recuerdos que me pesan. Tú me ves, me entiendes y me sanas. Te entrego mi pasado y presente. Camina conmigo hacia la restauración. Amén. Vamos a participar de un himno. Vamos a cantar ahora este himno 363. Padre, gracias por Jesús. Guíanos en nuestra vida y permítenos encontrar sanación a nuestras heridas, para que podamos, con las cicatrices que quedan, ayudar a otros, para que también conozcan de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.